seis domingos donde nosotros vamos a estar hablando sobre cómo Jesucristo respondió a diversos abordajes a la espiritualidad. Así como en nuestros días hay una diversidad de espiritualidades en nuestra cultura. Nuestra cultura, que camina hacia cada vez más el secularismo, camina hacia un secularismo espiritualizado. Vamos a ver durante estas semanas las diversas formas en que nuestra cultura ha tratado de buscar a lo divino afuera del marco cristiano o religioso formal, institucional, por decirlo así. Nosotros sabemos, a través de los contactos que tenemos con nuestros amigos, como vemos las personas en nuestro local de trabajo o con lo que sabemos de la televisión, que la influencia del pensamiento de una espiritualidad individualista, de una individualidad anticlerical, de una espiritualidad a mi manera, a mi modo de ver, es cada vez más creciente. Esa es la tendencia de nuestra cultura, y es importante que nosotros entendamos que eso nos afecta a nosotros. No es así, nosotros y ellos. No, eso no me afecta, eso no me toca a mí sí. De una manera u otra, nosotros somos llevados a querer ser iglesia o a querer ser un modelo de discípulo que arrastra un poco de estos conceptos. Son varios conceptos que queremos tratar a lo largo de esas 6 semanas. Y el primer concepto, la primera espiritualidad a la que Jesús responde, es la espiritualidad moralista. ¿Cómo Jesús responde a la espiritualidad moralista y da libertad a personas que buscan refugio, sentido, propósito en un modelo de espiritualidad como es? Primero tenemos que definir qué es lo que es espiritualidad moralista. Y por espiritualidad moralista no quiero eliminar el concepto de la espiritualidad moral. La espiritualidad cristiana es moral, es decir, hay una ley que establece cómo debemos vivir. Hay una ley que decide qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y Jesucristo, cuando en el Sermón de la Montaña enseña a las multitudes, sobre todo sus discípulos, Él está mostrando que ese reino tiene una moral, tiene una base moral por la cual se rige. Nosotros queremos una espiritualidad que sea moral, pero el defecto en ese contexto está en la espiritualidad moralista, que es diferente. ¿Qué es lo que es la espiritualidad moralista? La espiritualidad moralista es espiritualidad moral, pero sin Dios. Imagínense los 10 mandamientos. Ahora saquen a Dios. Suena raro, ¿no? Pero es exactamente así. Porque lo que hace la espiritualidad moralista es poner al hombre como el ejecutor de esta moral, el defensor de esta moral, y por ende el dueño de esta moral. El moralista se da el lujo de poder elegir qué leyes cumplir y qué leyes no cumplir. Entonces yo cumplo las leyes que más me favorecen, con las cuales más tengo facilidad, y las más difíciles, yo digo, bueno, eso no es tan así. Pero lo interesante del moralista es que él se pone en el lugar de Dios en el juicio de los demás. Él se juzga a sí mismo. Obviamente que no con el mismo criterio como lo que juzga a los demás, pero sí juzga gravemente a los demás. Quizás ustedes han encontrado muchas personas que no son cristianas o han tenido una experiencia en alguna iglesia cristiana y que tienen fuertes convicciones de cómo la iglesia debe ser. Gente que no va a la iglesia, pero sabe cómo debe predicar el pastor, cómo deben ser los hermanos. Y puede que algún día vuelva a participar en la iglesia, pero aún siendo pecador y alejado del evangelio, viene muchas veces la patudez de decir, no, aquí está malo eso. Así como que, a ver, eso pasa mucho. Nosotros, sobre todo en Chile, tenemos esta tendencia muy fuerte, proveniente de una matriz católico-romana profundamente moralista, porque donde abunda el moralismo es la muestra de la ausencia del evangelio, porque el evangelio va exactamente a combatir ese tipo de pensamiento. El evangelio nos lleva cautivos a Cristo y a la moral de Cristo, y la moral de Cristo es libertadora, pero el moralismo y de la espiritualidad moralista es esclavizante. Esclaviza a uno y esclaviza a los demás.
Y es muy útil para ejercer dominación, para ejercer control, para ejercer una especie de estandarización de comportamiento. Entonces, si te portas así, eres de los míos. Si te portas así, no. Tienes que hacer eso. Nosotros siempre comentamos cuando damos entrenamiento para profesores de niños que muchos profesores de niños en las iglesias pasan 5, 10, 15 años enseñando a los niños simplemente conceptos moralistas. No es la moral del Evangelio, de un corazón transformado que se rinde a la obediencia a Jesús. No. Es, tú eres malo y tienes que portarse bien. No hagas eso. No comas eso. No hables así. A los adolescentes pasamos ahí toda la adolescencia enseñando que no pueden tener relaciones, no pueden usar drogas, no pueden decir garabatos, no pueden hacer esto, no pueden comer, no pueden tomar, no pueden fumar, no pueden. Y nos sorprende cuando llegan a la edad adulta y ellos se vayan. O sea, nunca les predicamos el Evangelio. Únicamente fue la espiritualidad moralista que es lo que hemos pasado. Y el moralismo, por no tener Dios, tampoco tiene vida. Es como una tierra en la cual yo puedo echar la semilla, pero la semilla no va a brotar, porque está muerta, esa tierra está muerta. Así es el corazón y la espiritualidad moralista. El texto que nosotros vamos a ver muestra el ejemplo de una persona así. Está ahí en Marcos 10, del 17 al 31, que es la historia del joven rico. Ustedes han escuchado muchos mensajes sobre este joven, y yo quisiera invitar a ustedes a que tengan una nueva perspectiva de la vida de este caballero. Quizás nuestra perspectiva es siempre condenatoria, pero quizás hoy día podamos repensar nuestra perspectiva sobre él con una mirada con un poco más de gracia y misericordia. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer la primera diapositiva, ustedes la siguiente. Dice: cuando Jesús estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y le añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero para Dios, de hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?, comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Claro, ese es un texto muy interesante donde Jesús se encuentra con ese caballero. Jesús recién había salido de haber bendecido a los niños, donde Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí. Es un relato que está en los 3 evangelios sinópticos, ahí Mateo, Marco y Lucas. Y Jesús entonces estaba saliendo probablemente de una determinada región, un determinado local, y el texto dice que viene ese joven. Era joven, era probablemente una persona
muy adinerada, tenía muchos recursos, porque los evangelios siempre lo presentan como un hombre con recursos. Quizás se notaba por su vestidura, quizás por ser reconocido. Interesantemente, Lucas va a decir que ese joven también era líder de la sinagoga, era una persona importante para los judíos de aquel local. Jefe de sinagoga era una función no menor, sobre todo cuando alguien era joven. Es decir, era un tipo de oro, es decir, exitoso, piadoso, líder, tenía todo, ¿no? Y lo que es interesante en esa historia es que ese personaje contradice la postura normal de los demás líderes judíos, porque él escucha a Jesús y quizás se encantó con Jesús. Y quizás era un hombre que sí era un hombre en búsqueda espiritual, que tenía anhelos espirituales. Tanto es así que Jesús estaba saliendo y él se apura en encontrarse con Jesús. Él corre hacia Jesús. Correr era algo muy poco usual para hombres adultos y respetables. Correr era para esclavos, era para niños, era para siervos, no para hombres de respeto. Imagínense ustedes, ellos no tenían pantalones, ¿no? Usaban esas ropas así como un poco más sueltas, no sé cómo decir, pero era como de la costumbre, de la práctica cultural, ese tipo de postura. Pero ese hombre no se preocupa con eso y corre hacia Jesús, como que para pillar a Jesús, como que aquí tengo una gran oportunidad. Y se encuentra con Jesús. El texto dice que él se arrodilla ante Jesús y le pregunta, le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Esa pregunta trae varias inquietudes. Primero, llama a Jesús de Maestro bueno y Jesús empieza respondiendo por ahí. Cuando Jesús cuestiona el hecho de que él haya sido llamado de Maestro bueno, no es decir que Jesús no fuese bueno. Jesús cuestiona si el hombre realmente creía en eso, creía que Jesús era realmente bueno. Jesús cuestionaba la profundidad de su comentario. Quizás fuera un comentario superficial, así como que de cortesía. Pero Jesús cuestiona lo que está por detrás de ello. Y luego él responde haciendo el juego con el muchacho de qué es lo que él quiere. Él busca la vida eterna. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y es interesante porque hay en esa escena, leyendo después con el tiempo, uno se acostumbró a ver a ese muchacho de una manera muy egoísta, porque tenía mucha plata y no quiso a Jesús. Y lo vemos así. Pero fíjense, era un hombre esclarecido, no era un hombre ignorante. Era un hombre importante, era un hombre bien informado, que quizás estaba buscando en Jesús la coronación de su espiritualidad, porque él ya tenía una espiritualidad. Él estaba seguro de que lo que él estaba haciendo lo estaba acercando hacia Dios. Él quería escuchar de Jesús una respuesta que cerrara el caso, una confirmación. Él no fue en búsqueda de una respuesta nueva. Él quería que Jesús confirmara lo que él ya creía. Él quería que Jesús ratificara su fe, ratificara su espiritualidad. Y es ahí donde Jesús lo confronta. Es ahí donde nace el moralismo en la cultura y en la espiritualidad de ese muchacho. El moralismo es una especie de una situación en que hay un tipo de ignorancia. Hay una ignorancia y una ingenuidad en el moralismo que se manifiesta de forma maldadosa y egoísta contra el otro. La ignorancia está por el hecho de que yo llegue a pensar que si hago esto me resultará, si me porto bien, si soy una buena persona, un buen hombre, una buena mujer, me resultará. Ustedes pueden pensar, bueno, quizás alguna persona allá afuera puede pensar, pero yo soy cristiano, no pienso así. ¿Será? ¿Será? Veamos bien su vida. Veamos bien sus reacciones. Veamos bien sus frustraciones. Muchas veces estamos frustrados con nuestra vida espiritual porque la miramos desde la perspectiva moralista. No somos libres en Cristo y cargamos todavía una mochila, un peso, una carga, una exigencia, por ignorancia. Quizás por la ingenuidad de que si yo tengo que hacer mi parte y Dios hace la parte de él.
Pero no es tan así. El Evangelio es más profundo y más complejo en ese sentido. Hay una ignorancia como había de ese muchacho, pero también una ingenuidad de buscar una aprobación. Pero esa aprobación no será encontrada. Jesús no se rinde ante o no confirma la espiritualidad moralista de ese muchacho. ¿Cómo Jesús responde entonces? Jesús responde a la espiritualidad moralista tanto de ese muchacho como la nuestra. En primer lugar, cuestionando la superficialidad de esta espiritualidad. ¿Qué es lo que surge al inicio? El muchacho viene y dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Él ya tenía el discurso listo. Y él pensaba que era eso. Si yo doy 3 pasos, si yo hago 3 cosas, si yo cambio esto, esto y esto, estamos al otro lado. Así de simple. Es un proceso matemático. Es lógico. Basta con que yo me ponga las pilas. Hay mucha gente que está alejada de Dios, pero dice: no, sí, cualquier día me pongo las pilas y me pongo al día con Dios. Yo sé que estoy en deuda con el Todopoderoso, pero cualquier día de esto, Diosito me va a encontrar y ahí me pongo las pilas y chao. Es cuando como uno siempre se dice, ¿no? Uno está fumando y dice: no, en cualquier momento yo paro. ¿No? Bueno, es que no es tan así. No es una cuestión simplemente pucha, desperté hoy día en la mañana, bueno, yo creo que voy a cambiar eso y eso. No es así, es más complejo. Esa perspectiva es muy superficial. La perspectiva moralista es muy superficial, porque piensa que simplemente una simple obediencia me garantiza la salvación, y no es así. Jesucristo va mostrando a ese muchacho que, primeramente cuestionando la profundidad de su halago, de su elogio. Dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿De verdad piensas que yo soy bueno? Hay un solo bueno y bueno es Dios. ¿Quiere decir que yo soy Dios? ¿Eso es lo que me está diciendo? Seguramente no. En segundo lugar, Jesús responde: ¿quieres la vida eterna? Bueno, sabes los mandamientos. Jesús juega el juego del muchacho. Sabe los mandamientos, ¿no? Bueno, obedece los mandamientos. Y el muchacho y Jesús hacen una lista de mandamientos, como le decimos, la mayoría de esos mandamientos de la segunda tabla, que son mandamientos que tengan que ver con la relación con el otro. Matar, hurtar, defraudar, honrar a los padres. La idea es que el cumplimiento de esos mandamientos que tengan que ver con el otro evidenciarán el cumplimiento de los mandamientos de la primera tabla. Es decir, si yo amo al otro porque en mi corazón está en el lugar correcto, y si está en el lugar correcto, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Entonces Jesús cuestiona al muchacho sobre este tipo de comportamiento, y el muchacho responde mostrando su plena ingenuidad y superficialidad. Todo eso lo he cumplido. ¿Cómo que estuviera esperando esa pregunta? O esa posición de Jesús. Cumple los mandamientos. Y el muchacho entonces, estamos listos. Yo, desde mi juventud, desde chico, yo he cumplido con esto. Es ahí donde Jesús hace ver que toda esta ingenuidad, toda esa superficialidad no le había garantizado nada. Y le dice: con amor. El Evangelio de Marcos es el único Evangelio que añade ese aspecto más profundo de Jesús aquí. Con amor. Jesús lo amó. Y dijo: con amor, una cosa solamente te falta. Anda, vende todas tus posesiones, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme, y tendrás un tesoro en los cielos. Lo que Jesús había pedido a ese muchacho era obviamente un cambio radical en su vida, obviamente que era un compromiso inmenso, pero lo que Jesús estaba cuestionando es: ¿por qué efectivamente obedeces de esa manera? ¿Por qué te portas así? ¿Dónde realmente está tu corazón? ¿En qué realmente crees? La superficialidad de la fe moralista está en que uno piensa que no importa tanto con la esencia. Lo que importa es la apariencia. La espiritualidad moralista, ella tiene cara de bueno. Y nosotros seguramente conocemos a muchas personas que son personas buenas en la apariencia.
Lo que el Evangelio muestra es que nadie es bueno, incluso cuando la apariencia da muestra de esa bondad. ¿Para qué sirve la ley? ¿Por qué Jesús confronta al muchacho con la ley? La ley nos muestra el pecado. Pensemos por un segundo. Pensemos en esos mandamientos que Jesús marcó aquí, a la luz de la moral de Jesucristo. Nosotros, muy difícilmente, habremos obedecido todos esos mandamientos desde nuestra juventud. Seamos honestos. Jesús dijo, el que en su corazón odiara a su hermano, lo mató. El que en su corazón deseara a la mujer de su hermano, adulteró con ella. Es mucho más complejo. De hecho, cuando Jesús expone la ley ante él, era para que él se diera cuenta de su pecaminosidad. Pero la espiritualidad moralista, ¿qué es lo que hace? Ella elimina el concepto de una profunda pecaminosidad, entendiendo que la pecaminosidad es algo muy superficial, es algo que simplemente, bueno, hice eso, pero dejo de hacerlo, y chao. Y no es así. Jesús presenta la ley para mostrar que él era pecador. En ese momento él podía decir, pucha Señor, pero es difícil, yo trato, yo me esfuerzo, pero no puedo. Eso es lo que Jesús quería lograr. Por eso digo que la espiritualidad moralista es ingenua de cierta manera. ¿Por qué cree que es así de simple, como un niño, ¿no? Que piensa que todo es muy fácil, todo es muy sencillo, y no es así. La superficialidad de la espiritualidad moralista está en la comprensión muy superficial de su fe y muy superficial del pecado. Debemos nosotros confrontar a la espiritualidad moralista, primeramente nosotros, y en segundo lugar en nuestra sociedad, mostrando que el pecado es algo que ha creado raíces en nuestros corazones. Debemos entender eso, que cuando somos confrontados con la fe del Evangelio, el Evangelio es algo que genera una transformación profunda y real, de fondo más que de carne. Y es interesante porque ese moralismo de apariencia de piedad oculta una verdadera y real y triste incredulidad. El muchacho no quería a Dios, el muchacho no quería a Jesús, el muchacho quería salvarse a sí mismo. Él era el actor, el motor y el principal personaje de su salvación. Y Jesús va a decir, no es así, no ese es el camino. ¿Cómo lo hace Jesús? Jesús cuestiona su superficialidad, pero también Jesús desafía el control que la espiritualidad moralista busca tener. Porque el moralismo busca tener el control de su futuro con sus acciones y su obediencia. Me porto bien, trabajo así, hago esto, y luego el Señor tendrá que bendecirme. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado por qué cosas buenas o por qué cosas malas suceden a personas buenas? ¿O no? Y la verdad es que la única cosa mala que realmente pasó a alguien bueno fue cuando Jesús fue crucificado. Porque nunca pasó nada malo a alguien bueno que no sea con Jesús. ¿Por qué? Jesús mismo dijo, bueno, hay uno solo y es Dios. Si te pasó algo malo, recuerda que no te pasó algo malo porque eres bueno o siendo tú bueno. Eres malo. Si yo soy malo, si yo soy pecador, si yo estoy perdido, yo perdí el control de mi salvación. La espiritualidad moralista busca tener el control de la salvación. Yo la lograré. Yo voy a dar el empeño, voy a poner el sacrificio, voy a ponerme al día. Yo pagaré. Eso es lo que el muchacho quería. Él quería conquistar su salvación. Pero la salvación es algo que se conquista, es algo que se recibe. Y es interesante porque cuando él pregunta, ¿qué es lo que debo hacer? Jesús muestra los mandamientos y él responde, yo he hecho todo eso. Y Jesús va a decir, no se trata de ti. ¿Cómo lo dice Jesús? Con amor. Porque el gobierno de Jesús y el señorío de Jesús, que esa es la verdadera espiritualidad, la espiritualidad donde Jesús gobierna nuestras vidas y nuestros corazones. El gobierno de Jesús es el gobierno del amor. El servicio y la entrega al señorío y al control de Jesús
es la entrega al amor de Jesús. Él nos ama y amando nos gobierna. Amando, Jesús va y le dice al muchacho: anda y vende todo lo que tienes. No solamente porque él amaba sus tesoros. Y yo quisiera hacer un punto acá. Él tenía en su fortuna la manera de controlar su destino. Y quizás alguien puede pensar: bueno, yo no soy rico, entonces eso es un problema mío. Pero nosotros tenemos otros tesoros. Hay otras cosas que son nuestros tesoros. Cosas que si el Señor dice: deja esto y sígueme. Deja tu carrera. Deja tu apariencia. Deja tu proyección, tu historia, tu legado. Deja y sígueme. Pucha, ¿qué me va a costar? No pensemos como suele pasar, que como una lectura superficial del texto puede dar la idea de que, bueno, el problema son los ricos, el problema es de ricos y pobres. No, el problema es el corazón humano, que deposita su esperanza, su confianza y sobre todo la expectativa de control sobre cosas, sobre bienes, sobre ideas y no sobre el Evangelio. Y así entonces Jesús desafía y dice: vende todo. Deshácete de todo lo que te impide de entender plenamente el Evangelio. Jesús cuestiona: ¿dónde está tu corazón? Si tú quieres la vida eterna, tienes que perder el control. Nosotros solemos escuchar: recupera el control de tu vida. Hablemos en esa sociedad del empoderamiento. Hablamos en esa sociedad de tomar la iniciativa, de salir adelante, de tú puedes, ¿no? Como ahí la Santo Tomás, tú puedes, ¿no? Y otros más. Y el punto del Evangelio es: tú no puedes. Pierde el control. No porque yo tenía y lo voy a dejar, porque nunca lo tuve. Esa es la parte más interesante. Yo nunca tuve control de eso. Nunca tuve control de mi vida. Y no hay forma de que yo, asumiendo el control, pueda salir de la situación donde yo me encuentro. Es por eso que Jesús, con amor, le ofrece algo mucho más precioso de lo que él ya tenía. Él tenía solamente dinero y Jesús le ofrece la vida eterna. Y él no pudo en ese momento ver cuánto vale uno y cuánto vale otro. Por la obsesión por el control. Es interesante que la verdadera espiritualidad se vive cuando nosotros nos rendimos al yugo amoroso de Jesús. El yugo amoroso de Jesús. Él nos ama, Él nos cuida, por eso Él nos puede guiar. Jesús dice: vende y sígueme. Y sígueme. Yo ahora voy a decidir hacia dónde vamos, hacia dónde tú vas. No es más tu historia, es mi historia de ti. Esa es la verdadera espiritualidad. Nosotros como cristianos tenemos la tendencia de quedar en la mitad del camino en ese tema. Es la voluntad del Señor, pero también la mía. Entonces, ¿cómo lo hago, no? Entonces, ya, Señor, conversemos. Lleguemos a un acuerdo. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que me apasiona. Yo sé que quizás tú no quieres eso para mí, pero se ve tan bonito, se ve tan correcto. Todos lo hacen. Yo siento en mi corazón. ¿Por qué no? ¿Por qué no me das lo que yo más anhelo? Has dado a otros y no a mí. ¿Qué tengo que hecho yo de mal? Yo corregiré. Quizás fue porque, mira la verdad, porque 10 años atrás peleé con mi hermano y nunca nos hemos reconciliado plenamente. Y el Señor ahora me está castigando. Y no me permite y no me da lo que yo quiero, porque en el pasado yo hice eso. Y la persona empieza a andar en esas crisis, así como que, escucha, en el pasado yo hablé mal con el chofer de la micro y ahora me chocaron. O sea, no andemos en esa línea de pensamiento. Tenemos que entender que la espiritualidad cristiana, ella nos conduce al gobierno total de Jesucristo en nuestras vidas. Y eso va a generar sufrimiento para nuestro corazón pecaminoso. Lo que Jesús pidió a ese muchacho
demandaba dolor, demandaba sacrificio. Es por eso que al final del texto los discípulos dijeron, nosotros hemos dejado todo. Y Jesús confirma la postura de ellos. Seguir a Jesús significa dejar de seguir todos los demás caminos. Significa dejar de seguir mis propios caminos. Significa sacrificio. Hay cosas que tengo que dejar. Y tengo que dejar lo que me ama, lo que me apasiona, para definirme por lo que Cristo es y caminar hacia donde Él me lleva. Jesús entonces desafía el control. Pero ahí, al final, Jesús va y destruye la autoconfianza de la fe y de la espiritualidad moralista. Porque la espiritualidad moralista trabaja así, en obras y ganancias. Yo hice eso, por lo tanto yo soy santo. Yo soy una buena persona. ¿Por qué? Porque mira lo que yo he hecho. Eso me da que la autoconfianza de decir, yo soy y yo puedo. Jesús confronta eso de una manera muy interesante porque Él dice a los discípulos cuán difícil es una persona con muchas riquezas entrar en el reino de Dios. El Evangelio de Marcos es el único evangelio que repite esta frase de Jesús. Jesús lo dijo 2 veces. Él dice una vez y los discípulos como se asustan. ¿Yo? Y Él dice de nuevo, con mayor énfasis. Y allí los discípulos entonces vienen con una pregunta. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Fíjense que aquí es como entendemos el texto correctamente. Quizás uno puede decir, a partir de ese texto, que los ricos no entrarán en el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los pobres, como lo hemos escuchado por ahí. No es eso lo que Jesús está hablando. Porque a la luz de lo que preguntan los discípulos, seguramente no era de eso. Jesús está hablando de cualquier persona que confíe en las riquezas. ¿Cuáles sean estas riquezas? Sin importar que sean muchas o pocas. No pueden entrar en el reino de los cielos. Ellos se preguntan entonces, ¿cómo podrán ser salvos? ¿Cómo nos salvaremos entonces? Y ahí Jesús dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque Jesús había dicho, es más fácil pasar un camello por el hoyo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Obviamente Jesús no hacía referencia, como algunos suelen pensar, que había una puerta en Jerusalén que se llamaba la puerta de la aguja y que el camello tenía que pasar así. No, sino, sí, porque eso no es imposible, eso es posible. Jesús dijo, es imposible. Jesús estaba literalmente hablando de pasar un camello por el hoyo de una aguja. Es imposible. Excepto que sea una ilusión de óptica, ¿no? Pero no es eso, es imposible. Jesús estaba mostrando que era imposible entrar en el reino de Dios confiando en sus propios méritos. Y es exactamente lo que la espiritualidad moralista propone. Trabaja y confía en ti. Porque tú hiciste, Dios te dará. Dios te recompensará. Y obviamente que hay dentro del cristianismo el concepto de que Dios trabaja en nuestras vidas y nos bendice y muchas veces responde a nuestra conducta, pero de ninguna manera nosotros debemos entender que es por confiar en mí que lograré salvación y esperanza. Fíjense qué interesante la respuesta de Jesús. Para Dios sí es posible. ¿Y cuál es la recompensa que Jesús entrega aquí en esa historia? Cuando Él habla al joven rico, le dice, tendrás un tesoro en los cielos. Tendrás un tesoro en los cielos. Jesús no quiere decir al muchacho, deja todo y sé pobre por el resto de la vida. Jesús le ofrece un otro tesoro. Jesús dice, deja ese tesoro y te voy a dar un verdadero tesoro. Deja la confianza en ti y confía en mí y tendrás un tesoro en los cielos. Jesús entonces destruye la autoconfianza que la fe moralista propone, presentando la confianza en Él mismo. Nosotros muchas veces podemos confiar demasiadamente en nuestro histórico espiritual. Pucha, yo soy cristiano, soy pastor, estudié teología, he aprendido, he servido, he conocido. No, si yo sé cómo funciona.
Yo sé cómo es. Incluso el orgullo de haber creído en la doctrina que uno imagina que sea la correcta, en contraste con aquellos que creen en otras cosas, uno se pone así como que, pues que soy bacán, yo soy bacán. ¿Cómo pueden creer en eso? ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Será que no saben leer? La Biblia es tan clara. A mí al menos, ¿no? A mí al menos. Dios bendijo mi cerebro y yo leo y entiendo. Pero esa gente, ¿qué les pasa? Y muchas veces nuestra espiritualidad está en esa onda de yo confío porque yo entiendo, yo tengo control de esto. Y yo he logrado crecer en Cristo porque yo soy bacán. No se lo digo a nadie, pero me lo digo a mí mismo. Secretamente, mírate al espejo, eres bacán. ¿No? Jesús destruye la autoconfianza. Jesús destruye el tesoro de la espiritualidad moralista, que es la autoconfianza. Y en lugar de esto, pone el verdadero tesoro, que es la confianza en Él. Sígueme. Es así como Jesús termina. Sígueme. Los discípulos dijeron, hemos dejado todo para seguirte. Estás en lo correcto. Sígueme. Confía en mí. Confía en mí. Jesús responde a la espiritualidad moralista haciendo un desafío a esta postura superficial, cuestionando sus motivaciones, cuestionando lo que está por detrás. Y nosotros tenemos que hacerlo igual. Desafíate a ti mismo a la luz del Evangelio. Deja que el Evangelio confronte su propia espiritualidad. Pero también pensemos hacia afuera. Tenemos que llevar este desafío a personas que están bien sin Dios. Porque piensan que están con Dios. Bueno, con Diosito yo hablo todo el día y estoy bien. No voy a la iglesia, pero igual tengo una conexión con el de arriba y chao. El Señor nos lleva a desafiar ese tipo de postura. Desafiar con amor, obviamente, y sobre todo con misericordia. Jesucristo no fue demasiado duro con ese muchacho. De hecho, fue misericordioso. Jesús le ofrece una puerta. Yo no sé, el texto es muy triste porque dice que el rostro del muchacho se desfiguró. Él se entristeció y se retiró triste. Y el autor dice porque tenía muchas riquezas. Nosotros tenemos que entender que cuando presentamos la verdadera espiritualidad de Jesús, no todos responderán de igual manera. No todos responderán así felices, wow, genial, eso es lo que yo esperaba. Si eso suele pasar, a ver, nuestro mensaje quizás está haciendo lo correcto, ¿no? Si todos están de acuerdo con eso, quizás estamos hablando de algo malo. Vamos a enfrentar obviamente ese tipo de reacción porque es desafiante confrontar y destruir toda una doctrina muy cómoda. Es muy cómoda, es esclavizante, pero a la vez es cómoda porque yo tengo el control de todo. Pero Jesús lo hace con misericordia. Tenemos que tener ojos de misericordia para nuestra sociedad y ver que personas que están perdidas dentro de una apariencia de buenos hombres, buenas mujeres, de buenas personas, de un buen hijo, de una persona decente, una persona, un buen ciudadano que paga sus impuestos, que no defrauda al otro, que se porta bien, no dice, bueno, es ahí. Lo único que le falta es ser cristiano, ¿no? O sea, falta el 10%, ¿cómo se dice? La guinda de la torta. Pero no es así. Hay por detrás mucha muerte espiritual y el Señor necesita trabajar ahí. Tenemos que tener ojos de misericordia, porque es difícil pensar en una persona moralista que juzga a los demás, que se juzga a sí mismo, que tiene una noción en su cabeza obviamente de lo correcto y de lo incorrecto, que tiene todos juicios así, y es difícil llegar con misericordia a personas así. Pero el Señor hizo con ese muchacho, y a estas personas su misericordia se transforma en orientación. Mira, mijita, es pagano. Es así, no es así. No es como tú piensas. En eso no hay salida, en eso no hay salvación. Tenemos que ser así hacia la sociedad y tenemos que ser así también hacia nuestro propio corazón. Permite que el Señor reoriente su espiritualidad.
que Él pueda calibrar su espiritualidad, de tal manera a que todas las amarras de moralismo transformen a ustedes en personas, o a nosotros en personas que están viviendo cualquier cosa menos el Evangelio. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos dé de esta bendición, de esta gracia para poder vivir una espiritualidad que sea profunda, una espiritualidad que sea entregada al señorío de Jesucristo y que descanse en la realización de los planes de Jesús en nuestras vidas. Cierra tus ojos, tenga ese momento con el Señor. Yo no sé si quizás has tenido dificultades en su vida con ese tema, el tema del moralismo en su vida personal. Quizás te sientes demasiado presionado por la angustia de no estar cumpliendo con un estándar tan elevado y tan importante. Entienda que Jesucristo nos puede libertar. Ese perderlo todo es lo mejor que nos puede